Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más, Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, pues acá su presentadora y portavoz de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía y bueno, muchas felicitaciones en este año que recién comienza, 2018. Deseándole siempre a todos nuestros radioescuchas y también a nuestros residentes del condado de Montgomery, por supuesto. Muchísimas bendiciones para ustedes y sus familias. Bueno, vamos a comenzar el programa, rompemos el año hablando sobre licor, alcohol. ¿Por qué? Porque tenemos acá en el estudio a nuestro director del Departamento de Control de Licor del Condado de Montgomery, el señor Robert Dorfman. Welcome, bienvenido. I'm sorry that was such a long intro. I already told you it takes a whole lot to say something in Spanish, okay? Oh, but it made all kinds of sense. Thank you, Laura. Great to be here. Muchísimas gracias por acompañarnos. And we're going to be chatting a little bit, Director Dorfman, about some of the operations of the Liquor Control Department, as well as what's going on with the new stores. My mom visited one of the stores, Aspen Hill, and she was mesmerized by how wonderful that store is. So we're going to talk about some of the stores, what's going on in the department, y con él vamos a estar conversando sobre las operaciones de nuestro Departamento de Control de Licor. No se vaya, que hacemos una pausa comercial. Enseguida regresamos. Hola, señor. Aquí abajo. Pasaste un autobús escolar ilegalmente. Estás castigado. Y este castigo tiene multas grandes. También hubiese podido ir a alguien. Los autobuses escolares están equipados con cámaras para ayudar a mantener a jóvenes como yo a estar a salvo. Respeta el autobús escolar. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Si no me escuchó la apertura del programa, pues ya sabe, muchas felicitaciones para este año 2018 que recién comienza. Respecto a ese anuncio que acaban de escuchar sobre lo que es nuestro patrullaje especial durante la temporada de fiestas, aún no culmina el día 6 de enero, o sea, este fin de semana, el próximo sábado, y siempre recordándoles que, fíjense ustedes, aparte de las patrullas regulares, este patrullaje especial ya han detenido y arrestado a 179 personas acá en nuestro condado de Montgomery, sin contar el fin de semana pasado, que fue el fin de semana de la gran celebración de Año Nuevo. Así que mucho ojo. Y aquí, precisamente, vamos a estar hablando de control de licor en nuestro condado, ya que tenemos al director de ese departamento, el señor Robert Dorfman. Welcome again. Bienvenido. Thank you for joining us. You're our first guest in 2018. Yay! It's my pleasure, and it's an honor to be here. 11 months on the job, sir. What have been some of those challenges? Tell us. Oh, it's been exciting times. It is 11 months, and I think in a very short period of time, we've come to be able to acknowledge what the issues have been in the past and what it is that we need to do in order to make this a very viable and customer-friendly business. Le decía que llevaba él cumple 11 meses de director del Departamento de Control de Licor del Condado de Montgomery y básicamente le preguntaba cuáles han sido algunos de los retos. Él dice que muy entusiasmado en el trabajo y que se ha avanzado para que este departamento en particular pues sea uno, que dé buenos servicios al consumidor. So tell us about some of those things that you have set into place to actually make this department more viable for the consumers, whether it is our county residents and or all of the establishments that purchase liquor from our department. Well, we have about 450
hardworking, dedicated employees. Tenemos 450 empleados muy dedicados dentro de este departamento. It is a large department. It's a large department, and it's a very proud department. And we've spent the last 11 months in focusing in on much the same types of things that any good business would focus on in order to create the kinds of efficiencies that needed to be handled out of either the warehouse. We've brought in two senior level. Let me go ahead and translate that. Sure. Es un departamento bastante grande, nuestro departamento de control de licor, con 450 empleados. Y parte de las primeras iniciativas para comenzar estos 11 meses que él lleva en el puesto, pues ha sido incorporar las iniciativas con los empleados, especialmente en los almacenes. Ha habido la contratación. You were going to talk about the hiring of? We hired two senior operations executives. Se han contratado a dos ejecutivos para manejar las operaciones de los almacenes. John Zeltner, who's an ex-president of one of the largest beer distributors on the East Coast. Una de las personas trabajaba dentro de una de las empresas de distribución de alcohol más grande de cerveza en el país. And Mike Vogel, who was a warehouse operations manager for Coca-Cola. Y también pues hemos contratado a otra persona que era uno de los encargados de las operaciones de los almacenes de la empresa Coca-Cola. What they inherited and what it looks like today are just worlds different. De lo que ellos heredaron a lo que es en el día de hoy, 11 meses más tarde, es un mundo de diferencia. So what is the difference? The difference is running a warehouse like it ought to be run. And when you say warehouse, let's start by describing our warehouse. Sure. Do we have one facility or two facilities? We have one warehouse. One huge warehouse. It's about 250,000 square feet. El almacén del centro principal de distribución de lo que es las bebidas alcohólicas en nuestro condado es un almacén que tiene más de 250,000 pies cuadrados. Which had been run by those who weren't that proficient in operating a warehouse. En el pasado, pues el manejo estaba en las manos de personas que quizás no estaban lo suficientemente capacitadas para manejar lo que es este tipo de almacén. So let me tell you what we've done. Déjeme contarles lo que hemos hecho. We have reconfigured the warehouse. Hemos reconfigurado este almacén. We have racked the warehouse in the appropriate areas. Hemos puesto estantes nuevos en las zonas adecuadas. We've implemented some very significant technologies. Hemos implementado tecnologías de gran significado, which has improved both the efficiencies and the accuracies. Que ha mejorado lo que es la eficiencia y de la capacidad. Those technologies include scanning on our receiving. Esta tecnología pues ahorita incluye lo que es el hacer el scan a la hora de recibir los productos. And an operation called voice picking. Y también una operación que tiene que ver con recogidas a través de la voz. How does that work? My voice tells... Well, a computer actually tells you, as the person who is selecting an order for a customer, what to pick, where to pick it, and how much to pick it. Exacto. Un sistema computarizado que básicamente cuando se hacen las órdenes al almacén principal de estas operaciones, pues la computadora dice básicamente qué buscar, dónde recogerlo para poder hacer las entregas. So it's a faster delivery. It's a faster, more efficient, more accurate means of selecting a customer's order. Exactamente. Es un sistema que no solamente que es más rápido, sino que a la vez es más preciso a la hora de seleccionar las órdenes que han hecho nuestros customers. Oh my God, clientes. I just had a senior moment. I have Stephanie sitting here as a backup. She's my Google Translate live in case I forget a word. Okay. When you say efficient, you're talking about for the bars, the restaurants in the county. When it comes to that, and the 27 liquor stores, is that what it is? Yeah, we have. Okay. We have over 1,100 what we call licensees. Tenemos más de 1,100 establecimientos que tienen las licencias para vender alcohol. That's what they're called, but that's not really what they ought to be called. They're customers. Exacto. Se le llaman personas que tienen licencias, pero en realidad son los clientes que obtienen las compras de licor a través de nuestro departamento de licor del condado. Yeah. These are customers that we've played a role in helping them
obtain licenses. Estos son los clientes a los cuales les asistimos para obtener las licencias de venta de licor, Training them and educating them on the means and methods el to adiestrarlos y también educarlos sobre el dispensar bebidas alcohólicas, be responsible for what is a very highly regulated substance, the sale of alcoholic beverages. también la educación respecto al ser responsables en lo que es la venta de bebidas alcohólicas, que bueno, obviamente sabemos que es una sustancia muy importante. So we want them to be familiar with what the laws and the regulations are, both at a federal and state level. Nos toca el que educarlos a ellos para que estén familiarizados con las leyes, ambas a nivel estatal y a nivel federal. Train and educate them and their employees. Adiestrarlos, entrenarlos a ellos, los que tienen las licencias para vender, y también a sus empleados. And then to also inspect and ensure compliance Y también las inspecciones. Llevamos a cabo las inspecciones para asegurarnos que, bueno, que estén cumpliendo la ley. which is important in order to keep them from any trouble and as well as ensuring the public safety. Por supuesto que eso es importante para asegurarnos de que ellos estén dispensando la venta de bebidas alcohólicas bajo los parámetros de la ley y la protección del público en general también. And that puts us on the checks that you do throughout the year for the sale of 21 and under as well. You want to talk about that? Sure. Okay. Very important. Montgomery County is on record as being the healthiest county in all of Maryland. El condado de Montgomery pues tiene ya el prerequisito establecido de que es el condado más saludable en todo el estado de Maryland. And we're clearly considered to be one of the safest counties in terms of underage drinking and DUIs. También somos uno de los condados que está más a la vanguardia en cuanto a lo que es el consumir bebidas alcohólicas de forma segura, sobre todo la venta a menores y también, obviamente, los arrestos de lo que tiene que ver con conducir bajo la influencia del alcohol. And that's anywhere in the United States. Y esto, pues, a la vanguardia a través de los Estados Unidos. This is very important for the public to understand that we are dealing with a highly regulated substance, and it requires us to ensure the public health and safety and the well-being of its residents and businesses. Es importante que los residentes entiendan que aquí estamos manejando y controlando una bebida, las bebidas alcohólicas, que es una sustancia altamente regulada con regulaciones, y es importante, obviamente, la seguridad del público y del consumidor también. And what I'm so excited about is all of the improvements that we've made both at the warehouse level and at the customer level has been dramatic. Mucho de lo que me entusiasma es las medidas para mejorar, las mejoras que hemos implementado, no solamente en lo que es la instalación, nuestro almacén principal, sino también a la hora del consumidor, de los clientes en las tiendas. You want to talk about the stores, the 27 stores? Sure. Because you did open a couple of stores in the last few months, right? Not in the last few months. The last new store that we opened was Aspen Hill, And that was when? which was last May. Last May, so it was less than a year ago. Okay. A little bit yeah. less than a year ago. And when did Rockville open? I kind of forgot. Downtown Rockville opened up just prior to that. Just prior to that. Okay. Yeah, about 5-6 months prior to that. Okay, gotcha. All right, so you want to talk about the stores? Sure. Las tiendas, vamos a hablar de las tiendas ahorita de venta de licor del condado, las que son operadas por el condado de Montgomery, que ustedes han visto mejoras en muchas de ellas últimamente también, y la apertura de la tienda grande en Aspen Hill. Well, we can refer to the 27 stores, not all of them, but some of them, as what some people would refer to 1950 Soviet bloc stores, which means that those Did you say the word stores, Soviet? back then it was Soviet. It isn't any Because I longer. grew up in Cuba with communism and Soviets around me. And I've spent time in Russia myself, and Speak so Russian? До свидания? Not no. All right, let's move on. In any case, the 27 stores we're focusing on now is the key elements of running a very good retail business. Con las 27 localizaciones de las tiendas de venta de licor del condado, lo que nos estamos enfocando es en el manejar correctamente un buen negocio. Lauren, as an example, Por ejemplo, when you look at our product selection and you look at actually what sells, what the customers really want to buy, cuando usted ve la selección y mira lo que los clientes verdaderamente quieren comprar,
Our stores aren't laid out in the way in which customers would desire it to look like, in that we have more of what doesn't sell, oftentimes, on display than the number of items that we should be carrying that do sell. Por ejemplo, un ejemplo de las mejoras que se han tenido que implementar, los artículos que estaban a primera mano cuando las personas entraban a las tiendas, o sea, lo que usted veía primero, no son necesariamente los artículos de preferencia de los consumidores y hemos tenido que hacer arreglos respecto a tal. So what we're really focusing on Nos enfocamos ahora is having the products that the customers want that sell. Tener los productos que son de la preferencia de los consumidores, los cuales compran y obviamente se venden. More emphasis on regional and local Montgomery County products. God, I want more French and Italian, but that's a different story. And if you looked at what actually sells, it's primarily spirits sell the most in terms of dollars. Let me translate that. Sure. Hemos estado enfocando en muchos productos que son de producción doméstica acá en la zona nuestra del estado de Maryland. Nos hemos estado enfocados en eso y a la misma vez yo le estaba jaraneando con él diciéndole que a mí me gustaría en productos más italianos y franceses, pero él dice que se están enfocando también en la preferencia de lo que son las bebidas alcohólicas ya pasados de lo que es el vino y la cerveza, que prefiere el consumidor. And how do you keep track of what the consumer prefers on sales, right? The sales tell you. Obviously the sales tell you. Through our daily sales. We get a daily sales report on how each store performs each and every day. And then we have it broken down by product type and categories. And so we can look at any point in time and know what the products are that the customers are looking to purchase. Básicamente, pues con el sistema que tenemos el conocimiento. Le preguntaba cómo saben ellos las preferencias del consumidor. Pues nos habla básicamente del hecho de que a nivel de las ventas, pues a diario pueden saber cuáles son los productos que más se han vendido y esto pues deja saber lo que es la preferencia de los residentes acá del condado. Let me share with you an interesting statistic. We carried about 6,000 items in our stores. Nosotros tenemos aproximadamente 6,000 diferentes artículos en nuestras tiendas. 65% of those items represent 97% of our sales. 65% de esos productos representan el 97% de nuestras ventas. The conclusion is simple. There are items that we are carrying that we shouldn't be carrying because there's no demand for. La conclusión es simple. Hay productos los cuales tenemos en nuestras tiendas que no deberíamos tenerlos porque no hay la demanda. Which leaves us a lot of room to bring in products that our customers either want, which we have not room for, or new products which we ought to be presenting. Lo que nos da, pues obviamente la opción de poder traer productos que quieren los consumidores y a la misma vez también nuevos productos definitivamente. So what are you going to do about that? What's next? We're reallocating our product selection. Estamos relocalizando, determinando nuestra selección de productos. We're very comfortable with our pricing strategy and to ensure that we're competitive with jurisdictions in and around Montgomery County. Estamos contentos con lo que es nuestra estrategia en cuanto a los precios porque somos bastante competitivos con el resto de las jurisdicciones a través del condado, a través de la jurisdicción. You're talking to those folks that actually cross the river and go buy liquor somewhere else? Those that used to do that, yes. Okay. But we think we've brought them back. Brought them back? We brought them back because we're carrying now what was once called special order items, which were items that a particular customer might want that took a while to get because it came from California. Our criteria has changed for what special order items now represent. Nuestro criterio en cuanto a lo que es una orden, yo le preguntaba, ¿no? El hecho de que muchas personas pues van a hacer su compra de licor fuera del área de la jurisdicción del condado de Montgomery, muchas veces pues van al estado de Virginia. Me dice nuestro director del Departamento de Control de Licor del condado, básicamente que ellos sienten que muchas personas están regresando al condado de Montgomery a hacer las compras debido a cómo ha cambiado los criterios de cómo se maneja sobre todo la venta a lo que son las otras tiendas que no
son del condado, los otros distribuidores y también los bares y restaurantes en la zona. So a lot of those special order items that used to be special order items are now what we call stock items. We carry them on a regular basis, and we've solved many of the problems that occurred with businesses that might want one or two of a specific type of item. More of those items now are in our stock on a regular basis. Muchos de los productos los cuales habían que hacer órdenes especiales para obtenerlos, pues ya son parte de nuestro inventario regular, lo que quiere decir que se ha evitado este proceso y pues se les puede vender los productos más rápido a los establecimientos que compran, obviamente, por parte de nuestro Departamento de Control al Licor. But let me just, to answer your question fully about our 27 stores, our focus for this year is to continue with our whole customer service orientation for our staff. Nuestro enfoque para este año 2018 es continuar el adiestramiento a todos nuestros empleados en lo que es el servicio al consumidor. A much better means of merchandising and promoting the products in our store to ensure the customer has a great and friendly experience. La diversidad en lo que es los productos para que precisamente el consumidor, nuestros clientes, tengan una experiencia mejorada dentro de nuestras tiendas. And to the extent that we can financially do so, we want to improve the aesthetics of some of the older stores to make that a much more pleasant shopping experience. Y financieramente lo que nos permite pues vamos a tratar de hacer mejoras estéticas a las tiendas para verdaderamente pues hacer más placentera la visita a nuestras tiendas en el condado de Montgomery y nuestras tiendas de venta de alcohol. Anything else you'd like to add? We're just super proud of the efforts that our staff has made over these past many months. We've gone through a very busy holiday. We think we've gone through it really, really well. Do you have numbers for the holiday season on sales? Well, there's always an uptick during the holiday season in sales, right? There's an uptick versus the previous months, but we kind of compare ourselves also to how things were the previous year. Year to year. And we know that the week leading into Christmas, we were up about 5% in sales. Por lo general, siempre comparamos lo que es la venta durante la temporada de fiestas. Siempre, obviamente, hay un aumento en las ventas generado por las celebraciones. Hacemos la comparación anualmente, año tras año, comparando un año con el otro año, y sabemos que hay un aumento en la venta de un 5% la semana antes de la Navidad. And a little too early to tell about how we are through the balance of New Year's, since that was only a day or two ago. What we do know is, though, that we've gotten more customer calls regarding compliments about how we've performed this year as they compare it to the previous years. So we've gotten a lot of compliments and very few issues as we've gone through Christmas and New Year's this year. So we're really proud of our performance. Durante esta temporada, en este año en particular, pues estamos muy satisfechos con lo que ha sido las ventas, no por las ventas en sí, sino el hecho de que muchos de nuestros clientes consumidores nos han llamado para darnos las gracias y elogiarnos básicamente sobre el servicio en las tiendas. Let's talk about drinking and the campaign that your department launched this last year with the police department on drinking responsibly. I take it personally. I take it personally. And that involved some of the establishments, and it was a collaboration. You want to talk about that? Because when we talk about liquor, obviously we want the county stores to do well, because we know that some of the funding that trickles through the stores ends up in the general budget for the county to sustain and support other programs in Montgomery County government. Now, let's talk about the I Take It Personally campaign, which happened, but that we should be aware of it at all times. Well, some of the advertising is still on the buses. Oh yeah, absolutely. And not only has it happened, but it's ongoing. Exactly. It's not a program that just starts and stops. It doesn't end. Okay. Right. And I think that's the one thing that really differentiates us from a lot of other jurisdictions around the country, and in particular, even within the state of Maryland. That's our collaboration with the Montgomery County Police Department. Una de las cosas que a nosotros, a nuestro departamento de venta de licor, aunque ustedes no lo crean, nos diferencia es una campaña que se lanzó precisamente el año pasado, pero que continúa. Quizás ustedes han visto la propaganda en nuestros autobuses de Ride On. El hecho de que lo tomamos responsablemente es una colaboración entre el Departamento de Control de Licor y la Policía del Condado de Montgomery, una campaña aparte.
MAD, Mothers Against Drunk Driving. Que también incluye a la Asociación de las Madres que han tenido pérdida de hijos producto de accidentes automovilísticos que han involucrado el alcohol. And AAA. Y también la Asociación AAA de los Estados Unidos. Where we've provided and collaborated with them, we've provided for free rides or discounted rides, homes. Nuestra colaboración siempre incorpora lo que es algunos conductores que le puedan llevar a la casa de gratis si usted está en algún establecimiento bebiendo. I just can't emphasize enough Exactamente. that, again, with the products that we're selling, not to put the fear of God on anyone, people should be drinking responsibly. But it's very important that the proper oversight be provided to ensure that the safety of the residents and the business of Montgomery County are maintained. And I think our record proves that the way we operate our business, our alcohol business here in this county, has gone a long ways to provide the people in this county with the product that they want, at the prices they want to pay, but with the safety that's important that they can live with every day to ensure that their Let me families. translate that. La venta de alcohol acá en el condado de Montgomery lo tratamos de hacer responsablemente. Voy a sumarizar lo que nuestro director, el señor Robert Dorfman, acaba de decir. Básicamente es la venta de los productos que las personas desean, con los precios que las personas pueden sufragar, que desean, y a la misma vez con cierto nivel de responsabilidad. La responsabilidad, obviamente, tenemos 2 minutos, we have 2 minutes left. La responsabilidad, pues, no solamente cae en las manos del consumidor, sino también es parte de las operaciones de nuestro Departamento de Control de Licor, llevando a cabo la educación, el entrenamiento, el adiestramiento, no solamente a los establecimientos que obtienen las bebidas alcohólicas de nuestro departamento para posteriormente la venta al público en general, sino también de los establecimientos que los venden a ustedes como bares y restaurantes. Esta campaña que se llama Yo lo tomo personalmente, continúa, no ha terminado, y es básicamente para alertar a nuestra población de que si usted va a beber, lo tiene que hacer de una forma responsable. Y pongo yo la zancadilla, esto incluye el no conducir bajo la influencia del alcohol. Mr. Dorfman, we have about a minute left. Anything else you'd like to add that we have not touched? I told you this was going to go very fast. Well, I don't want to necessarily overemphasize it, but again, I think with the advent of medicinal, cannabis being legalized more recently in the state. Y ahora, no quiero sobreenfatizar, pero ahora con la legalización de la venta de la marihuana medicinal en el estado. And the fact that there have been issues with the alcohol-related business here in Montgomery County in the past few years. Y el hecho de que ha habido algunos incidentes, problemas con la venta de alcohol acá en el condado en años anteriores. I think our actions this year have quieted those doomsayers, and everyone needs to again understand that we are dealing with something that needs to be well regulated and educated. Creo que nuestras acciones de mejoras pues han aplacado un poco, han callado a aquellas personas que tenían quizás críticas sobre las operaciones de nuestro departamento. And I think we've become the role model for how other jurisdictions throughout the United States have viewed the ability to sell and distribute alcohol, while at the same time keeping its residents and businesses safe. Y creo que nuestro departamento pues ahora está a la vanguardia a nivel nacional de lo que significa pues llevar a cabo la venta de alcohol, pero a la misma vez proteger y mantener seguros a nuestros residentes en el condado. Thank you very much for being here. My Happy pleasure. New Year. Happy New Year to you as well. Muchísimas gracias a nuestro director del Departamento de Control de Licor del Condado, el señor Robert Dorfman. Y a ustedes, bueno, muchísimas gracias por esa sintonía. Dios mediante, ya yo estaré de regreso acá el próximo martes a las 2 de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Thank you. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno.
¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.